¿Cómo están, muchachos? Les vengo a compartir lo que ya hemos repasado, hemos visto, conocemos y se llama la ley del seno. La ley del seno se aplica para triángulos, ¿cierto? Para triángulos, digamos que un triángulo, por definición, tiene tres ángulos y tres lados, ¿cierto? Ahí en la pantalla observan los tres lados, los tres lados. Y cada ángulo, por ejemplo, este ángulo que está acá, esta abertura se llama ángulo. Y la podemos llamar A, ¿cierto? A, ese es el ángulo A. Le podemos colocar un gorrito acá indicando que es un ángulo. Y el lado del frente lo llamaríamos también A, pero A minúscula. A los lados los nomenclamos con letras minúsculas y a los ángulos con letras mayúsculas. Por ejemplo, a este ángulo, que es la abertura entre lado y lado, lo podemos llamar B. Le colocamos el símbolo de ángulo sobre la B para indicar que es un ángulo. Y el lado del frente se llamaría B, pero B minúscula. Recuerden que a los lados los denotamos con letra minúscula. Nos faltaría un ángulo. Nos faltaría un ángulo. Este ángulo de acá lo llamaríamos C mayúscula. Y el lado que está al frente lo llamaríamos C. Esta es la convención que utilizamos para hablar de un triángulo. La ley del seno se aplica para triángulos, rectángulos y pero especialmente para triángulos oblicuángulos. Sin embargo, lo podemos utilizar en cualquier triángulo. Bueno, de un triángulo podemos decir que el ángulo A es un ángulo interno porque está dentro del triángulo, más el ángulo B, que es un ángulo interno que está dentro del triángulo, y el ángulo C, que es un ángulo interno porque está dentro del triángulo. Los tres suman 180 grados, ¿cierto? Eso es una convención. O sea que si conocemos dos ángulos de un triángulo, también conoceríamos el tercero porque se lo restaríamos a 180. Bueno, la ley del seno consiste en asociar cada ángulo. Por ejemplo, seno del ángulo, ¿de qué ángulo? Por ejemplo, de A, ¿cierto? Seno del ángulo A es igual, o sea, la relación del seno del ángulo A con el lado que está al frente, que es A, es igual, ¿cierto? A la relación que tiene el seno del ángulo B con el lado que está al frente. ¿Cuál lado está al frente? Pues B también se llama. Yo puedo asociar a A con B, pero también puedo asociar a B con C, diciendo que seno del ángulo C es al lado que está al frente, que es AC. En la realidad, solamente utilizo estas dos, ¿cierto? O, o estas dos, ¿cierto? O, o seno de A con seno de C. En la realidad, utilizo nada más un lado con un lado para ir asociando lo que quiero hacer, ¿cierto? Lo puedo enunciar también de una manera parecida, pero diciendo primero el lado, ¿cierto? Por ejemplo, A, 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 es a seno de a seno de A, como B es a seno de B, ¿cierto? En los ejercicios nos debemos apoyar en lo que estamos buscando. Si estamos buscando un lado, entonces nos conviene que el lado esté en la parte de arriba, porque menos trabajo para despejar. Pero si estamos buscando un ángulo, nos conviene, ¿cierto? Que el ángulo esté en la parte de arriba, o sea que sería de esta manera, ¿cierto? Bueno, vamos a mirar un ejercicio que nos permita aplicar la ley del seno. Por ejemplo, este de acá. ¿Cierto? Este ejercicio nos permite aplicar la ley del seno porque tenemos, tenemos dos dos ángulos y un lado, ¿cierto? Recuerden que para yo aplicar la ley del seno, lo puedo aplicar cuando tengo un par de lados y un ángulo, o un par de ángulos y un lado. Entonces, en este ejercicio, sencillamente,
¿qué partes del triángulo no conocemos? No conocemos este lado, ¿cierto? No lo conocemos, este lado no lo conocemos, y tampoco conocemos este otro lado, este otro lado. Y tampoco conocemos este ángulo que está acá, ¿cierto? Entonces, nos toca hallar ese ángulo. Entonces, podemos comenzar colocándole nombre a, a los ángulos. Voy a llamar así como el ejercicio anterior a este A, o sea que el lado que está al frente, que se llama 2 también se llama A. A este lado de acá, voy a llamar, a este ángulo de acá lo llamo B, al lado del frente lo llamo B. Y a este ángulo de acá lo llamo C, y al lado que está al frente lo llamo C. Con eso podríamos decir que el ángulo A no lo conocemos, que el ángulo A no lo conocemos, ¿cierto? Que el ángulo B sí lo conocemos, que es 32 grados. Que el ángulo C sí lo conocemos, que es 48 grados. O sea que si yo sumo a B con C, a B más C, puedo decir que es 8 más 2, 10 llevo una, 3 más 4, 7 y una, 8. O sea que es 80 grados, B más C es 80 grados. Pero acuérdense lo que dijimos anteriormente, que A más B más C es igual a 180 grados, donde ya conocemos cuánto vale B más C. O sea que puedo decir que A más 80 es igual a 180 grados. Como necesito saber cuánto vale A, entonces este 80 que está sumando pasa a este lado a restar, ¿cierto? Ya estamos viendo claramente que A vale 180 menos 80 grados, o sea, que vale 100 grados. 100 grados, esa es la primera parte de este problema. Nos dan dos ángulos, pero realmente nos están dando el tercero, porque lo podemos discernir restándoselo a 180 a los otros dos. Te voy a ahorrar aquí. Ahora que ya tengo este ángulo, lo voy a colocar acá. 100 grados vale A, ¿cierto? Recuerden que este es A, que este es B y que este es C. En la realidad, usted le coloca A, B, C al que usted quiera, pero digamos que de alguna manera hay que hacerlo para poder asociar que A, que es seno de A, que vale 100 grados, esa A, ¿cuánto vale A? 2 kilómetros. ¿Cómo? Y busco otro cualquiera, como por ejemplo seno de C, que es 48. ¿Es a quién? AC, 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 que es este de acá, que es este de acá. Listo. Miren que nada más tengo una incógnita. ¿Qué es lo que no conozco? Lo único que no conozco es cuánto vale C. Pero C está dividiendo, tiene que pasar para este lado a multiplicar para que quede arriba. Queda C seno de 100 grados sobre 2 es igual a seno de 48. Y ya voy llegando. Necesito dejar a C solita. Como necesito dejar a C solita, le debo quitar seno de 100. ¿Qué hace seno de 100 con la C? Multiplica, ¿cierto? Al pasar al otro lado pasa a dividir. Pero antes de pasar seno de 100 al otro lado, paso el 2 que está dividiendo y pasa por acá a multiplicar. Me queda C seno de 100 es igual, de 100 grados, es igual a 2 que multiplica a seno de 48 grados. O sea que mi C ya casi está sola, mírenla acá. Falta quitarle seno de 100, entonces me queda C es igual a 2 seno de 48 grados. Y el seno de 100 que está multiplicando pasa a dividir seno de 100. Ese es el valor de mi lado C, ¿cierto? No puede ser un valor demasiado descomunal, ¿cierto? En este caso, no nos interesa saber cuánto es el valor, nos interesa
más el procedimiento. Pero si usted tiene su calculadora, coloque en su calculadora seno de 48 dividido seno de 100 y lo que le dé lo multiplica por 2 y va a llegar a la conclusión de que C vale 1,51 kilómetros. Kilómetros. Y ahí hallamos el valor de C. ¿Qué tendríamos que hacer para hallar el valor de B? El mismo procedimiento. El mismo procedimiento. Voy a borrar para que lo podamos hacer de manera un poquito más rápida, porque ya conocemos el procedimiento. Este se llama B, ¿cierto? Y ya sabemos que este es A y que este es B. Entonces, como ya sé que voy a dar es un lado, entonces voy a enunciar el lado B, ¿cierto? Que es el lado que no conozco, es a seno del ángulo que se le opone, o sea, 32 grados, es igual. Y siempre trabajo con el más seguro, que es A, porque ya conozco A. A es igual a A, que es 2 kilómetros, sobre seno de 100 grados. ¿Cómo así que es más seguro? Sí, porque A es un 2 preciso, el otro es 1,51, ¿cierto? Por aproximación de la calculadora, porque me dio un decimal infinito, ¿cierto? Entonces, miren, lo propuse de manera al revés, primero el lado y después el seno del ángulo, para que pudieran ver que es más sencillo, porque nada más tengo que coger a seno de 32 que está dividiendo y pasarlo a multiplicar. ¿A qué multiplica? Al otro lado pasa a multiplicar al que está en el numerador, o sea, al 2. Y B ya me queda despejado. B es igual a 2 por seno de 32 grados sobre seno de 100. El procedimiento es muy sencillo. Sin embargo, usted le puede preguntar a la calculadora cuánto es seno de 32 dividido seno de 100 y lo que le dé lo multiplica por 2 y llega a la conclusión de que B es un poquitín más pequeño, ¿cierto? Que es 1,076 o, si quiere dos decimales, 0,8 kilómetros. Miremos si mi resultado tiene lógica. A ángulo pequeño se le opone el lado pequeño, que es 1,08. A ángulo mediano se le opone el lado mediano, que es 1,51. Y a ángulo grande se le opone el lado grande, que es 2 kilómetros. Obviamente el 2 es más grande que el 1,51 y que el 1,08. Muchachos, les agradezco la atención. Espero que este video les sirva para preparar las exposiciones y todo lo demás. Ustedes saben que lo hago con mucho cariño porque el pensamiento matemático se desarrolla en la medida que lo ejercemos. Dios nos da la capacidad de pensar matemáticamente, pero nosotros somos los que tenemos la obligación de potenciar nuestro pensamiento matemático.